Muy buen día para todos, mi nombre es Brigitte Arias y junto con mis compañeras Valentina Anaya y Emma Vergara hablaremos sobre el proceso sancionatorio de responsabilidad fiscal, el cual se encuentra regulado por el decreto 403 de 2020. Tenemos que este consta de 10 artículos en donde se regula todo el proceso sancionatorio e inicia hablando en su artículo 78 de su naturaleza, el cual este proceso sancionatorio fiscal es especial para la vigilancia y control fiscal, protegiendo pues el patrimonio público y que sus sanciones no son disciplinarias ni tampoco son indemnizatorias, pero que sí pueden coexistir con otras responsabilidades y las cuales aplicarían por dolo o por culpa. En su artículo 79 nos habla de la competencia. El trámite es en primera y segunda instancia y que será llevado a cabo por los funcionarios designados por la ley o el titular del órgano de control fiscal correspondiente. También nos habla de un campo de aplicación. Este procedimiento aplica a servidores públicos y cualquier persona o entidad pública o privada que maneje, administre o invierta recursos públicos o deba suministrar información para la vigilancia fiscal, y que solo se sancionarán conductas ocurridas después de la entrada en vigencia de este decreto ley. En su artículo 81 nos habla de las conductas que son sancionables. Entre esas está la violación de principios del control fiscal, el no asegurar oportunamente los fondos o bienes, no corregir deficiencias señaladas ya por los órganos de control, el incumplimiento de obligaciones fiscales, entre muchos otros que se encuentran regulados en el artículo 81 del decreto. En su artículo 82 nos habla también de otras conductas especiales que son sancionables, las cuales son que si una entidad no presenta informes durante 3 periodos consecutivos o 6 alternados en un mismo periodo fiscal, el órgano de control podrá solicitar a las autoridades disciplinarias que inicien un proceso para la remoción del funcionario o la terminación de su contrato. En su artículo 83 nos habla también de unos tipos de sanciones, los cuales son 2: multa o suspensión. En la multa tenemos que es el pago de entre 1 y 150 salarios diarios del sancionado, y que para particulares es entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales. En la suspensión es la separación del cargo por hasta 180 días. En el artículo 84 nos habla de unos criterios para la sanción, la cualificación, los fundamentos para llegar a esa sanción de la multa o de la suspensión. Para llegar a la multa se impone por culpa o dolo en las conductas sancionables, y que en la suspensión se aplica si la conducta es por culpa grave o dolo y concurre con casos como negarse a entregar información requerida tras 3 solicitudes, el ocultar o destruir información voluntariamente, el suministrar también información falsa que induzca error, el también reincidir en la misma falta dentro de 2 años y también el obtener un beneficio económico ilícito. En su artículo 85 nos habla del registro de sanciones. Este es llevado por los órganos de control fiscal en un registro público de las sanciones que fueron impuestas. En el artículo 86 nos habla de cómo es el pago de multas. Las multas deben pagarse dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto sancionador y podrán ser descontadas del salario del sancionado. En el artículo 87 se regula la graduación de sanciones. Las sanciones se impondrán con base en los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad según el Código de Procedimiento Administrativo. Y por último tenemos en el artículo 88 el trámite, el cual el procedimiento se regirá por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en lo no previsto en el decreto ley. Es decir, todo lo que no esté regulado en el decreto ley con un trámite, pues será regulado según el procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Los dejo con mi compañera Valentina, que les hablará sobre las fases. Muchas gracias.
fases del procedimiento sancionatorio por responsabilidad fiscal. Primero, se inicia con la indagación preliminar, que se da paso cuando la Contraloría identifica una posible irregularidad fiscal. Esta no es obligatoria, pero se usa para recolectar pruebas antes de abrir el proceso formal. Luego se da la apertura del proceso de responsabilidad fiscal cuando se dicta auto de apertura señalando los hechos de las normas violadas y los posibles responsables. Asimismo, se notifican los investigados y se les otorga el derecho de defensa. Luego se da paso a la etapa probatoria, donde se recogen las pruebas como documentos, testimonios y peritajes, y esto puede durar alrededor de 6 meses con posibilidad de prórroga. Luego se dan los descargos y alegatos de conclusión, donde los investigados presentan su defensa y argumentos finales. Luego ocurre el fallo con responsabilidad fiscal o absolución, donde la Contraloría le toca emitir una decisión. Si es fallo con responsabilidad fiscal, se ordena el pago del daño patrimonial. Si hay un fallo absolutorio, cuando no se puede o no se pudo probar la responsabilidad. La ejecución del fallo. Esta es la siguiente etapa que sucede cuando si hay fallo de responsabilidad fiscal, lo que ocurre es que se ordena el cobro de la deuda y si no se paga voluntariamente se inicia un proceso de cobro coactivo. Luego tenemos como segunda fase las sanciones y consecuencias que pueden ocurrir en un procedimiento sancionatorio de responsabilidad fiscal, donde puede ocurrir el pago de la suma determinada por el detrimento patrimonial como una sanción, también la inhabilidad para contratar con el Estado si se incurre en dolo o culpa grave. También se da la inscripción en el registro en el boletín de responsables fiscales, lo que impide ocupar cargos públicos. En este procedimiento se pueden presentar recursos o medios de defensa, los cuales son recursos de reposición que se presenta ante la misma Contraloría, recurso de apelación ante el superior jerárquico, acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Este procedimiento cuenta con unos entes que son competentes y que tienen control fiscal, los cuales son la Contraloría General de la República, con casos a nivel nacional, las Contralorías departamentales, municipales y distritales, con casos a nivel territorial. Teniendo en cuenta que los elementos de ese procedimiento son la ocurrencia de una conducta dolosa o de culpa grave por parte de un funcionario público, el deterioro del patrimonio público y el nexo causal entre ambos. Por ello se presenta el siguiente ejemplo. Hechos. En el año 2018 el alcalde del municipio de Sincelejo, el cual estaba representando a la alcaldía de este mismo municipio, es decir, estaba ejerciendo sus funciones como alcalde, firmó un contrato para la construcción de un puente peatonal por un valor de 5.000 millones de pesos. Luego de 5 años de haber transcurrido desde la firma de este contrato, la Contraloría Departamental del Departamento de Sucre detectó que, primero, la obra quedó inconclusa y abandonada. Segundo, hubo un sobrecosto injustificado en materiales y honorarios. Tercero, se pagó el 100% del contrato sin que la obra estuviese terminada. Continuando con ello, las etapas son las siguientes. Primero, indagación preliminar. En esta etapa, la Contraloría Departamental del Departamento de Sucre recibe una denuncia ciudadana sobre posibles irregularidades o una queja en el contrato, o también puede iniciar dicha investigación de oficio. La Contraloría inicia una indagación preliminar y encuentra evidencia fáctica de que hubo una mala gestión de los recursos públicos, lo que puede haber causado un detrimento o un menoscabo del patrimonio o erario público. La segunda etapa la conoceremos como la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. En esta etapa, la Contraloría, tras analizar la información, emite un auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde y los demás funcionarios públicos que estaban implicados
o estaban involucrados en la firma y en la supervisión del contrato, a los cuales se les notifica para que puedan ejercer su derecho a la defensa. La tercera etapa es la etapa probatoria, en la cual la Contraloría primero recolecta todos los documentos que tenga como contrato, facturas, registros de pago, etc. Segundo, realiza visitas técnicas a la obra que quedó inconclusa y concluye que solo se ejecutó el 40% de lo contratado. Tercero, la Contraloría obtiene testimonios de supervisores y de contratistas y demás personas. Cuarto, la Contraloría solicita un peritaje con expertos en el tema, en el cual se establece que hubo un detrimento patrimonial de 3.000 millones de pesos. La cuarta etapa es el descargo y los alegatos de conclusión. En esta, el alcalde y los demás implicados presentan su defensa argumentando, como muy probablemente será, que la obra no se ejecutó debido a problemas climáticos, a problemas financieros, a problemas administrativos, etc. Una vez la Contraloría escucha a los implicados, la Contraloría evalúa dichos alegatos, las pruebas presentadas, y luego de ello pasamos a la quinta etapa, que es el fallo de responsabilidad fiscal, en la cual la Contraloría determina que primero, si hubo o no hubo responsabilidad fiscal por el hecho cometido. En este caso, supongamos que sí hubo, por tanto la decisión de la Fiscalía será primero si hubo responsabilidad fiscal, ya que los pagos fueron realizados sin verificar la ejecución real de la obra. Segundo, el alcalde y el secretario de Infraestructura son responsables solidarios del detrimento patrimonial del erario público. Tercero, se ordena el reintegro de 3.000 millones de pesos al erario público por parte de los implicados. Esta etapa, como tal, llega hasta aquí. Sin embargo, la naturaleza de la etapa llega hasta aquí. Sin embargo, pueden presentarse otras etapas que son posteriores al fallo dictado por la Contraloría, como son, segundo, la ejecución del fallo. Obviamente, si hay un fallo, este se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar. Entonces, supongamos que los implicados no pagan la condena impuesta por la Contraloría, que son 3.000 millones de pesos. Entonces, en este caso, la Contraloría puede iniciar un cobro coactivo para recuperar los recursos. Y además de ello, se inscribe al alcalde y a los funcionarios de la alcaldía de Sincelejo que estuvieron implicados en el boletín de responsables fiscales, lo que les impide e inhabilita para postularse a otros cargos públicos. Asimismo, la Contraloría puede remitir dicho procedimiento, dicho caso, a la Procuraduría para que ésta investigue posibles sanciones disciplinarias. Sabemos que la Contraloría no tiene función, no tiene competencia para interponer sanciones disciplinarias, sino que es la Contraloría. Por tanto, una vez la Procuraduría considera que están existiendo hechos o conductas que atentan contra el normal funcionamiento de un funcionario público relacionado a su control disciplinario, esto lo hace la Contraloría. Y un tercer paso que puede hacer la Contraloría en este caso es compulsar copia a la Fiscalía para que ésta evalúe si puede iniciar o no un proceso penal por peculado de apropiación o por cualquier otro tipo de delitos contra la administración pública.